organizadores, las organizadoras, por permitirme participar en este intercambio de ideas y de perspectivas, porque no solamente es quizás un poco muy interdisciplinar, sino también que hay diferentes perspectivas dentro de personas que compartimos el mismo campo, por ejemplo, de la sociología. Así que bueno, creo que a partir de estos intercambios pueden ir apareciendo una caracterización de estos territorios hidrosociales. Vamos al grano porque si no el tiempo apura. Un poco las ponencias anteriores han servido para enmarcar lo que quiero presentar, que tiene que ver con el ciclo de conflictividad social del año pasado aquí en Mendoza, en particular con la cuestión del fracking, en el ciclo de movilización, las marchas, el estado de asamblea permanente que hubo entre abril y mayo del año pasado. Yo me puse a tratar de armar una especie de cronología del conflicto, intentando reconocer los hitos claves en el proceso de configuración del conflicto, los sujetos involucrados, las demandas que circulaban. Y bueno, para eso estuve trabajando con algunos diarios locales, ¿sí? y me fue llamando la atención la presencia fuerte de algunos rasgos en el discurso dominante que promocionaban el fracking en un momento de conflictividad. Y creo que no son cuestiones nuevas, y podemos también encontrarlas, están presentes en relación a otros asuntos de conflictos como la minería o el agronegocio, pero creo que la presencia y la revitalización, digamos, que tuvieron en ese momento pueden también revelar algunos aspectos de este último proceso de relegitimación neoliberal que estamos viviendo en los últimos años. Simplemente, donde tengo la que sigue, entonces, algunos aspectos metodológicos que quisiera señalar para que un poco se entienda de dónde sale esto que voy a presentar. Una primera cuestión es que el análisis voy a tratar de presentarlo a partir de reunir algún material empírico. Básicamente son recortes del discurso producido desde diferentes sectores que uno puede entender como parte de los sectores dominantes. En primer lugar, hay un trabajo de rastreos de diarios locales. He trabajado principalmente con los Andes y el MDZ. Después, por otra parte, hay una serie de documentos públicos, diferentes áreas gubernamentales. Y, por último, declaraciones de las cámaras empresariales. Algo importante también para señalar es que todos estos discursos fueron producidos, son declaraciones públicas en momentos claves de la conflictividad del año pasado, y por lo tanto están motivados, como también tienen por finalidad intervenir en el debate social, en el debate público, y por eso, digamos, forman parte de lo que Eliseo Verón definió como lo propio del discurso político. Es una palabra adversativa. Bueno, eso lo dejamos por una parte, no nos metemos con eso. Bien. Y la otra cuestión importante que me parecía importante señalar es la fuerte coincidencia que hay entre las formaciones discursivas de estos tres sectores, ¿sí? Pueden entenderse como apuestas, digamos, a intentar construir una hegemonía discursiva que tiende a fijar los marcos sociales de todo lo que puede ser dicho y pensado en un momento determinado sobre este asunto. Eso por una parte. Y la otra cuestión es que, por supuesto, este material no se reúne, digamos, azarosamente, sino que el enfoque que subyace es profundamente deudor del pensamiento de Franz Hinckelhammer. Es un autor que a mí me ha interesado mucho leer, releer, por ahí vuelvo. El año pasado tuve ocasión también de retomar algunas cosas de él. Es un autor poco referenciado, a mi gusto, en algunos debates sobre en el campo de la ecología política o lo socioambiental, pero me parece que es clave para pensar, digamos, la crisis civilizatoria que estamos atravesando. Simplemente a manera provocativa, es un economista que desde la década del 60 viene desarrollando una crítica, digamos, a las ideologías del desarrollo, y para ello recurre a la teología. Y porque tiene en el fondo, digamos, una preocupación ética y también un proyecto intelectual por un poco pensar, reflexionar sobre las maneras en que las sociedades realizan sus proyecciones utópicas. Uno podría decir, bueno, un poco rebuscado,
para hablar del fracking, de los territorios hidrosociales ahora, pero para eso traigo una frase que un poco dice, se las leo, del MDZ, del momento en el que aparece por primera vez el debate a nivel local sobre el fracking, como resonancia del debate nacional que había sobre Vaca Muerta. Dice, la disyuntiva ahora es cómo liberar ese inmenso recurso de gas atrapado que supone la salvación de la crisis energética argentina si la única manera de lograrlo es mediante una técnica peligrosa. La polémica ya está planteada. Entonces, un poco las negritas intentan enfatizar cómo desde el momento en que ya se plantea el debate, esta cuestión ética, ¿no? Que sigue teniendo como la conquista territorial, un proyecto civilizatorio, digamos, ¿no? Civilizador en cuanto a la noción de liberar, y también teológica porque se plantea como una salvación. Vamos entonces al primer punto, que es el primer rasgo a destacar como uno en la narrativa dominante, que es este carácter compulsivo, que también hace mención al título, y que aquí lo compulsivo tiene que ver con la tendencia a llevar la explotación no convencional al extremo de lo posible. Adelanto la idea, digamos, y podemos ver algunos recortes. El discurso dominante presenta, digamos, la explotación de hidrocarburos no convencionales como una excelente oportunidad para Mendoza en vías de lograr el desarrollo y el crecimiento económico. Un poco las fórmulas utilizadas son conocidas también, la cuestión de diversificar la matriz productiva, la creación de empleo, empleo genuino, en blanco se dice, ¿no? Control estatal y también la cuestión de la sostenibilidad. Sin embargo, lo que me interesa destacar es que pronto, digamos, esa oportunidad se convierte en una necesidad ineludible. Un destino inexorable que debe, o por lo menos tiende a cumplirse sin miramientos ni contemplación de ningún tipo. Ahora sí, la próxima. Entonces, en primer lugar, digamos, en primera instancia, el yacimiento no convencional se presenta como el potencial de Mendoza. Hay varias frases, leo una, dice, en este caso es el gobierno de Mendoza, si bien las reservas de hidrocarburos convencionales están en un proceso de declinación, en Mendoza existe un gran potencial aún por explorar en las reservas del no convencional. Es decir, como potencial es una realidad que todavía no existe, pero puede llegar a ser una oportunidad, una posibilidad a futuro. Sin embargo, en la narrativa dominante, ese potencial refiere a una racionalidad económica, ¿sí? El fracking como medio, como un medio para lograr el crecimiento económico, para atraer inversiones. Otro recorte, también del gobierno, pero hay otro trabajo de una cámara empresarial. Dice, el potencial de petróleo no convencional es muy alto. En términos de inversión, con solo un desarrollo no convencional de mediano tamaño, se puede traer inversiones en el orden de los $1.000 millones y prácticamente duplicar el nivel de actividad en la provincia. Aquí, bueno, aparece un poco lo que yo refería del pensamiento de Hinkelhammer y el análisis que él hace de cómo caracteriza, digamos, a esta racionalidad económica como una racionalidad que se mueve en un plano puramente formal, ¿sí? Reduce todo el juicio de la acción al cálculo medio-fin. Es lo que también se conoce como racionalidad instrumental. Lo que piensa, digamos, lo hace exclusivamente en términos de costo-beneficio, ¿sí? Lo que hay en el fondo entonces es la cuestión de la eficiencia. El problema, dice Hinkelhammer, es que cualquier consecuencia de la acción que exceda aquello que define la relación medio-fin, lo que evalúa la relación medio-fin, queda por afuera de toda valoración. Es decir, es una acción que no problematiza sus efectos o tiende a no problematizarlos. La eficiencia en tanto mecanismo de funcionamiento tiende a hacer abstracción de sus efectos indirectos, incluido todo aquello que ponga en riesgo las condiciones de posibilidad de la vida de los seres humanos y del resto de los seres naturales. Ese borramiento, entonces, de los efectos indirectos es lo que produce este desplazamiento que yo quiero destacar como rasgo del discurso dominante, que es el que convierte una realidad que en principio era potencial, una posibilidad, en una realidad inexorable. Se vuelve, digamos, un imperativo categórico. ¿Estamos ahí? Leo algunas frases también. Imperativo categórico, digamos, en el sentido de que todo lo que es técnicamente posible se vuelve obligatorio, porque al desaparecer los efectos, digamos,
indirectos, todo pasa, digamos, la única traba que puede encontrar es instrumental y todo pasa por cómo lograrlo. Dice algunas frases, en este caso el MDZ, una actividad, digamos, a propósito de los no convencionales, es una actividad que todo el mundo sabía que es necesaria y que en algún momento se tenía que desarrollar. Si bien los recursos del shale se conocían desde hace más de 70 años, no era posible extraerlos porque no se contaba con la tecnología necesaria. Ahora sí se cuenta y por eso el shale comienza a ser una realidad. Entonces, el problema es, digamos, es cómo hacerlo, no hay otra consideración, pero para saber qué se puede hacer, además hay que hacerlo. Y por eso digo como figura que el ingreso del fracking en Mendoza haya aparecido como la autorización de una prueba piloto, incluso esta última concesión que salió ahora en estos meses, también incluye como un periodo de exploración. Bueno, después conversamos sobre eso en todo caso. Bien, de allí que tiende entonces a convertirse en una lógica desenfrenada, sin límites, y adquirir un carácter compulsivo. La próxima. Se escapó. Bien. Las enunciadas y muchas más son políticas de desarrollo. No necesitan pactos, necesitan que se incorporen a la cultura social y a los objetivos comunes, es decir, que se conviertan en irrenunciables y no negociables. Ese es el Consejo Empresario Mendocino. Bien, por ahí dejamos el primer asunto a destacar. Había otra diapositiva, pero lo dejamos para después. Vamos a la otra cuestión, al segundo punto que me interesa destacar como rasgo del discurso dominante, que es que también, digamos, esta estrategia de desarrollo, también por fuerza compulsiva, se ve obligada a suprimir el conflicto social. Algo estuvo mencionando el Marcelo Giró, digamos, con las persecuciones, la represión. Por ahí, en el título original yo había puesto represión y ahora utilizo supresión porque es en un sentido más amplio, ¿no? Decía hace un momento que para la racionalidad medio-fin que sostiene, digamos, la estrategia del fracking, desaparece todo tipo de límites, ¿no? Los produce en el sentido que los produce como no visibles, ¿no? No se trata solamente de un olvido, sino que sus propias categorías de pensamientos tienden a invisibilizar las consecuencias de esa acción. Sin embargo, no por eso desaparecen los límites, ¿no? Lo que sucede ahora es que esos límites aparecen como parte, digamos, ya no están integradas a la acción racional, no aparecen como parte de la racionalidad y del orden social que promueve, sino que aparecen de la mano de los sujetos y de los movimientos sociales que se oponen a este cálculo medio-fin. Y por lo tanto, aparecen desde el lugar de la pura irracionalidad. Incluso se presentan como distorsiones de la racionalidad técnica instrumental, ¿sí? Definida en términos puramente formales y eficientes. Algunas entonces aparecen, por ejemplo, en los diarios como obstáculos al desarrollo. No creemos, leo de una cámara empresarial en realidad, no creemos que con amparos, esto es en el contexto de julio del 2017, cuando se autoriza la primera prueba piloto a nivel provincial en Malargüe, algunas organizaciones sociales lograron interponer un recurso de amparo. Y bueno, y aparecen las reacciones de las cámaras empresariales, los debates en los diarios, etc. Dice, no creemos que con amparos contribuyamos al desarrollo de Mendoza, al contrario, la paralizamos. No podemos permitir que intereses ambientalistas afecten nuevamente nuestra actividad, perjudicando a todos los mendocinos, significando que de poner obstáculos al desarrollo de la actividad se va a ver seriamente perjudicada las áreas ubicadas en Mendoza. Bueno, más abajo, el otro extracto habla de palos en la rueda. Entonces, digamos, el fracking, digamos, como estrategia de desarrollo, en este sentido, que tiende a llevar al extremo lo posible esta industria, requiere de cuerpos y subjetividades dóciles que se sometan sin ofrecer resistencias, incluso colaboren con esa estrategia, sujetos indefensos frente a los efectos indirectos de la maximización de beneficios. Incluso la afirmación de la vida, que muchas veces aparece de la mano entonces de las organizaciones socioambientales u otras organizaciones, cuando afirman la vida frente a ese circuito medio fin, son vistas como un acto de rebeldía.
Esto en un sentido como se pensaba en la antigüedad, como un pecado de hibris. A ver, el otro... La hibris en la actualidad está vinculada a la arrogancia de quienes disputaban y despreciaban el poder de los dioses desde una presunción desmesurada. Hoy, igualmente, oponerse a las promesas del desarrollo también es considerado como un acto insolente y desmesurado. Leo solamente un extracto. Los debates que se originen en nuestras comunidades deben realizarse de manera pacífica, en un marco de convivencia cívica y sustentados por los más elevados estándares de rigurosidad técnica y científica que se puedan alcanzar. Las informaciones que circulan por las redes sociales contienen inexactitudes evidentes, resultando claramente exageradas y no contribuyen al esclarecimiento del tema y a obtener conclusiones que impliquen el progreso. En ese sentido, digamos, el conjunto de voces disidentes, de cuestionamientos, las críticas que recibía, por ejemplo, en este ciclo de conflictividad del año pasado, la explotación de no convencionales, eran tratados como acciones irreflexivas que pecan de cierto orgullo temerario. Hay una más. Me parece que la falta de información hace que la gente dude. Nosotros hemos brindado toda la información. Debería haber un poco más de tranquilidad y confianza porque claramente nosotros no vamos a permitir que pase algo. Todo lo demás es terrorismo. También no puse otros recortes, pero hay un spot publicitario del gobernador de Mendoza que hablaba de los metemiedos y de fundamentalistas, bueno, también son conocidos porque son cosas que se escuchan también en relación a otros asuntos y en otras latitudes también. Una última cosa, que es una vuelta de tuerca en el sentido que, al igual que en la antigüedad, este pecado de hibris debe ser castigado, porque de otra manera la estrategia del desarrollo, al extremo de lo posible, no podría continuar. En ese marco es que debemos, digamos, leer algunas situaciones que aparecieron en el ciclo de conflictividad del año pasado, que mencionaba vos, Marcelo, hace un momentito, que son, por ejemplo, las campañas publicitarias del gobierno tendientes a desacreditar toda voz disidente, las persecuciones e imputaciones que arrojó el ciclo de movilización y la promoción del nuevo Código Contravencional, claramente orientado a establecer mayores controles sociales y desde un corte puntivista. Bueno, esos son los dos, digamos, aspectos que quería presentar y tipo récord.